Me llamo Diana, primero que todo, vengo en representación de la Normal, Superior Farallones de Cali. Vengo a hacer una pregunta sobre el libro Leopardo al Sol, ya que nuestra docente nos da ese amor a ese libro, que la verdad le agradezco mucho porque nos ha enseñado muchas cosas bonitas. La pregunta que le vengo a hacer es que usted escribe el libro titulado Leopardo al Sol. Entonces, ¿qué relación tiene el título con el contenido del libro que narra hechos sobre el narcotráfico y la violencia entre dos familias en la costa norte de Colombia? Isabela Romero, y mi nombre es Isabela Romero y estoy en licenciatura en 10º semestre, los nervios, perdón. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué la locura y no el suicidio como escape de la realidad? ¿Qué encuentras allí? ¿Qué las diferencia y les da ese lugar distinto de un dolor colectivo? Sí, Diana, la relación del título Leopardo al Sol con la novela no tiene ninguna. Me temo que no, andaba yo sin título desesperada. Por lo general no lo hago, no lo crean que siempre, por lo general el título lo tengo antes, pero ese era la muerte del último varón, la gota de sangre, bueno, no sé, andaba y de pronto alguien me dijo ponerle Leopardo al Sol, un poema de Lord Dunsany, y lo más bonito que la imagen es un leopardo tendido al sol, pues yo me imaginaba ese desierto donde pasa la novela con esas piedras negras sobre el desierto, mejor dicho no tiene nada que ver. La otra pregunta era ¿por qué no? Porque la locura de todas maneras es una puerta abierta, yo creo que la locura, es decir, no quiero hacer una exégesis de algo que puede ser tan terriblemente doloroso y puede implicar una soledad y una incomprensión tremenda, pero en el caso de Agustina también yo creo que la locura es la necesidad de inventar un lenguaje alternativo para poder enfrentar una realidad. Ella está atrapada. Ayer teníamos una discusión muy interesante donde estuvimos conversando y estaba Carmiña, de cuál es la verdadera traba de Agustina. Yo creo que es la montaña de mentiras familiares, la mentira del adulterio, la mentira exterior de un país sumido en el narcotráfico y echándose culpa y azotándose por una violencia de una cosa impuesta, una tal guerra contra la droga que acaba con todo menos con la droga, pero al mismo tiempo el montón de secretos familiares, ¿de dónde viene la fortuna familiar? ¿Cuál es el origen de la fortuna? ¿Quién es el padre? Otro gran misterio. Todos los tapujos y los secretos en torno a lo que la gente hace en la cama, otro gran misterio que eso no se puede decir, por esa vieja maña nuestra cultural tan arraigada y tan dolorosa de que los trapos sucios se lavan en casa y entonces no se puede decir nada y todo hay que taparlo, la propia locura siendo uno de los grandes secretos de esta cultura, porque el que tenga cualquier tipo de comportamiento distinto o raye, como dicen ahora los jóvenes, pues hay que taparlo y hay que esconderlo y hay que minimizarlo. Entonces, por un lado, yo creo que Agustina no logra romper con esa, en concreto, ella se revela contra la violencia del padre, contra el hijo, que le parece que actúa como una niña o que es homosexual o que es afeminado. Y ella no sabe cómo romper con eso, entonces se inventa esos conjuros, esas como misas negras que hacen los dos niños para impedir que el padre le pegue al bichi. Entonces yo siento que de alguna manera, lejos de ser un suicidio, la locura en Agustina es, dadas sus limitadas capacidades de romper toda esa estructura de poder y de mentiras que le está ahogando, ella se inventa esas retahílas que no serán definitivas, como sí lo es la salida del bichi, que sí se inventa, como hay unos que no han terminado todavía, no vamos a contar cómo, pero el bichi sí logra romper esa cadena de poder y de triturar a los más débiles de la estructura familiar. Agustina por lo pronto se inventa un conjuro. Yo veo la locura de Agustina como un conjuro. El suicidio, entiendo que es un tema que para muchos escritores y escritoras y poetas maravillosos como Silvia Plath y tantos otros, la propia Virginia Woolf, es un tema riquísimo.
a mí es que no se me ocurre, pues a mí yo no tengo ni idea, ni nunca me han dado ganas, y no tengo ni idea por qué va a querer uno morirse, no tengo ni idea. Entonces no podría escribir sobre eso, la verdad. Tendría que de pronto hablar como muy a profundidad con alguien que tenga el impulso, pero es uno que yo no conozco. Sí, pues yo soy egresada de la licenciatura en literatura. Mi nombre es Lucy, entonces bueno. ¿Lucy? Lucy, sí. Bueno, no, lo siento, yo creo que yo me voy a poner a llorar aquí, porque debo decir que sin ganas de pues aparentar nada, pero tú eres, después de muchas lecturas que he hecho y que he realizado a lo largo pues de mi carrera y de mi vida, creo que eres una de mis autoras favoritas, de verdad, te lo digo con todo el corazón. Siento que tu narrativa me atrapa, cada que leo una obra tuya, de verdad que es como ver cómo hacia la ventana de la condición humana, sin necesidad de moverme yo, de ir a otros sitios, sin necesidad de estudiar de pronto psicología, sino que yo voy a un personaje de Laura Restrepo y logro ver esa dificultad de lo humano, cuán difícil es ser personas, y me pasa mucho como a ti, que yo encuentro fascinante precisamente eso, observar a las personas, porque las personas son un universo. Y precisamente, aunque aquí tengo el libro Demasiados Héroes, que la verdad es uno de mis libros favoritos, mi pregunta iba precisamente hacia una de tus obras, que no la han comentado hasta ahorita, pero es Dulce Compañía, porque precisamente ahí tú exploras un tema que sí, aquí en Colombia es muy importante, que es el tema de Dios y lo divino y lo sacro y pues todo porque estamos en un país católico y apostólico y romano. Bueno, entonces mi pregunta era hacia esa relación que de pronto tú tienes actualmente con esa deidad tan popular, ¿sí? Con esa deidad que de pronto es de común aquí en Colombia, porque yo veo que tú en Dulce Compañía lo que haces, no sé si lo tomaste como investigación o como algo, pero en el momento en que habla el ángel, todo ese conocimiento de lo sacro se desborda, entonces tú hablas de que soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y escuchar al ángel es escuchar mucha investigación bíblica quizá. ¿Cómo fue eso de escribir ese personaje tan profundo y que además siento yo que es uno de los libros en donde tú más juegas con la fantasía sin necesidad de salir de esa realidad? Entonces, sí, de verdad. Y pues Demasiados Héroes, para ya terminar y cerrar, es mi libro predilecto porque bueno, yo fui mamá joven, soy mamá joven, y sí, yo creo que este libro me preparó para cuando él me haga esas preguntas difíciles, no de pronto ¿dónde está papá?, sino de pronto ¿y por qué me genera usted este trauma? Entonces este libro me está preparando un poco para eso también. Muchas gracias de verdad por existir, creo yo. Y muy divina, Lucy, muchas gracias por esas palabras que me llegan al corazón. Dulce Compañía, yo viví un tiempo en Italia y me fascinaba la presencia de los ángeles por todos lados. No había empezado todavía esa andanada de literatura de ángeles que vino después, pero pues los que han pasado por allá saben que en el Pont Sant'Angelo están los ángeles del Bernini, por todos lados hay ángeles. Roma te asedia con los ángeles, y pensé sería bonito una novela, ya que no entendía a los italianos, pues por lo menos entender a los ángeles, me parecía más fácil. Y encontré que había un ángel maravilloso que se llama Uriel, es el ángel del sur, y ese ángel se hizo enormemente popular entre el campesinado de Francia y de Italia durante el Medioevo, y empezó a competir con la familia de Cristo. Era un tiempo en que la iglesia quería darle predominio absoluto a la familia, a la figura de Cristo, y apartarla así la religión, digamos, cristiana del panteísmo, donde todo, cualquiera podía ser considerado una divinidad. Entonces los seguidores de Ángel Uriel fueron durísimamente condenados a la hoguera, y de hecho muchas de las iglesias que recorrí yo en Italia buscando los mosaicos o las pinturas de Uriel, estaban destrozada la figura de ese ángel con un buril. Así que me encantó, y toda la primera parte de la investigación, el lenguaje digamos más esotérico que está en los diarios de la mamá del ángel, la señora Ara, pues lo tomé mucho yo de lecturas de textos medievales que fui haciendo,
sobre todo los evangelios apócrifos. Bueno, así empezó. Después se me acabó pues esa estadía maravillosa en Italia por circunstancias ajenas a mi voluntad. Tuve que volver a Colombia y pasaron dos cosas. Primero, se llenó la humanidad de libros de ángeles, eso crecían hasta en los árboles y todo el mundo hablaba de ángeles y los milagros de los ángeles. Entonces yo agarré todo eso, lo metí en un cajón y dije, pues hasta aquí llegó, se me hizo tarde, ya para qué. Pero después pensé, si uno no escribe sobre un tema porque está de moda, ¿por qué lo va a abandonar porque está de moda? Tampoco tiene sentido, ni para un lado ni para el otro. Y se me ocurrió que ese ángel, Uriel, que yo no había alcanzado a terminar la investigación en Italia, si aterrizaba en un barrio popular de Bogotá, ahí está en su salsa, y no había ningún problema, y mientras que el ángel italiano tenía que ser una novela, digamos, histórica, pues entre nosotros podía ser una novela perfectamente cotidiana. Y así surge pues ese ángel que tiene mamá. Me acuerdo que en algún momento la reportera que va a investigar le pregunta al niño allá del barrio, el niño le dice, venga, yo le presento a la mamá. Y entonces ella le dice, ¿cómo así? El ángel tiene mamá, y al niño le dice, pues como todo el mundo. Y ahí empezó para mí un juego divertido como con respecto al realismo mágico, ¿cierto? Que el realismo mágico no es una realidad paralela donde se parte de la base de que la realidad es mágica, sino que la lógica y la forma, la naturalidad con que la gente vive ciertas circunstancias que no son necesariamente racionales, es un ámbito muy, muy nuestro. ¿Qué quise yo? Yo creo, yo no crecí en una familia muy religiosa, ni de misa, ni de pesebre, sí, pesebre con lama y eso sí, pero de resto no era religioso en la familia. Para mí la religión no fue como un motivo de repudio, como es para tanta gente que en determinado momento la abandona por connotaciones negativas, sino que para mí siempre fue como una cosa muy misteriosa, muy extraña, y de alguna manera también una envidia, fíjense. A mí me parecía, desde el colegio me parecía que qué bueno para esas compañeritas mías que pensaban que tenían un ser todopoderoso que las cuidaba a todas horas y las protegía, y yo, ¿por qué no? A mí, ¿quién me dijo que yo no tenía ese ser bueno que me protegía? Entonces, me gustaría que ustedes dijeran, y sobre todo Carmiña, yo creo que ese libro también es un poco la nostalgia de no creer, la nostalgia de la fe perdida, no para recuperarla, Dios me libre, pero sí, la idea bonita de ese ser bueno, o de ese principio de bondad que rige y que de alguna manera matiza las injusticias o los dolores de este mundo. Yo creo que ese es, de pronto de mis libros, aunque no parezca, es el más nostálgico. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Sara Gómez, soy estudiante de literatura y pues me gustaría comentarle como una experiencia que tuve con el libro de Delirio. Este libro me lo recomendó una profesora que nunca voy a olvidar, que ha sido mi profesora Diela, y lo leí cuando tenía 14 años. Y a partir de este libro yo dije, definitivamente yo quiero introducirme al mundo de la literatura, ya sea como lectora, como escritora, de alguna manera, pero yo quiero seguir viviendo la literatura de esta manera. Y pues quiero agradecerle mucho a Laura Restrepo por esta experiencia. Y bueno, con esta conversación, con este conversatorio, ya ha quedado como más que claro que en Latinoamérica, en Colombia, dentro de las ficciones se ocultan las voces de la verdad. Y yo quisiera saber, aparte del libro que ya mencionó de Demasiados Héroes, ¿en qué otro libro o en qué personaje usted siente que se oculta su verdad? Porque usted ha estado hablando de que usted escucha a las personas, usted se introduce en las situaciones y escribe sobre eso. Y quisiera saber en dónde se materializa lo que usted reconocería como su propia verdad. Pues yo creo que en todos y en ninguno.
parte de la fascinación de escribir y de leer, que es que uno se desdobla, y se desdoblan personajes que son tú mismo y al mismo tiempo no son. Es un juego de desdoblamiento que de pronto la realidad no te permite, donde la identidad es más unívoca, en la escritura no. En la medida en que tú eres tus personajes viven, y tiene uno que ponerse en la cabeza. Yo tengo hay otro en Pecado, hay otro que se llama Pelo de Elefante, que es un cortador de cabezas. Ay, el esfuerzo por ponerse, ahí sí que en la cabeza del verdugo. A mí me duele la cabeza a veces en esos esfuerzos, pero yo creo que es parte, y también al leer, es decir, cuando tú lees un libro que te apasiona, Dostoyevsky, por ejemplo, que tiene tantos criminales y donde hay tanta maldad. Cuando uno se fascina con Dostoyevsky, uno es los criminales que hay en Dostoyevsky. Ellos te toman posesión de ti. Y esa es la posibilidad de la literatura, es abrir esa puerta del desdoblamiento. A veces se sorprende uno, por ejemplo en Delirio, con el Midas McAllister, era el que a mí se me daba con más naturalidad. Nunca he lavado dinero, nunca he hecho ese tipo de trapisonda, pero el Midas McAllister, yo que corrijo, el único diálogo que nunca corregí fue el del Midas McAllister. Yo sabía exactamente ese humor tan sarcástico, tan destructivo del tipo que lo ha perdido todo, ya no tiene nada que ganar, se encierra por allá en un apartamentico prácticamente a esperar que lo maten. A mí me encantaba, primero porque es el único en Delirio que dice las verdades, entonces llegaba el Midas y era como una explosión de tanta gente aquí contando la historia por los laditos, o Aguilar, tan buena gente, tratando de buscar con esa mujer que debía ser bien antipática con él, porque le llenaba la casa de ollas de agua y no sé qué. En cambio, el Midas tenía esa habilidad de soltar un chiste ante las peores cosas y de contarlas por su nombre, aunque no tenía tapujos. Entonces, si tú me dices cuál de los personajes de Delirio te sentías más cómoda, con el Midas, posiblemente en la vida real el más distinto a mí. Pero el Midas yo lo sentía como una voz muy propia, me sentía cómoda con el Midas. Mi nombre es Valentina. Tengo dos preguntas para hacerte. Bueno, lo primero es ¿cómo configuras o creas personajes infantes, niños, que logren transmitir la sensación, como que logren transitar esa sensación de dolor? Porque es que me interesa mucho el tema de las infancias pues heridas por la violencia y cómo esto arrebata como el paraíso que ellos deberían tener en su infancia. Entonces, ¿cómo creas tú esos personajes? Por una parte esa. Y por la otra, tú como escritora, ¿cuál crees que es el consejo para encontrar el equilibrio entre el hecho literario y el hecho histórico? Pues teniendo en cuenta que el bagaje de representaciones en Colombia se ha visto configurado en medio de los agentes de la violencia. Y pues la producción literaria como ficción, ¿cómo logra llevarse de la mano entre esas tensiones como mecanismo de resistencia? Lo de los niños, me encanta que me des la oportunidad de hablar de un libro que no hemos mencionado acá y que para mí es muy entrañable, que se llama Las vacas comen espagueti. Es el único libro, digamos, infantil que yo he escrito, y ese libro yo lo hice cuando nació mi hijo, cuando empezó a hablar, a partir de los 4 años, digamos. Yo anotaba en una libretica todo lo que decía. Los niños dicen unas cosas tremendas, y no solamente de ositos de peluche y de ardillitas de colores. Mi hijo, entre los 4 y los 7, hablaba de la separación de los papás, de lo que es vivir sin dinero, hablaba de lo que era el futuro. El título del libro, que ese sí tiene que ver, porque preguntándole que cómo veía el futuro, entonces me dijo: en el futuro las vacas comerán espaguetis, una reivindicación impresionante. Y yo fui anotando todo, y luego las ilustraciones que hizo él, y después su primita también las hizo, y ahí salió Las vacas comen espaguetis. Yo creo que ese libro para mí fue como una puerta hacia la infancia. Todo lo que dice ahí fueron cosas recogidas, además de pronto unos juegos lógicos que solo a un niño se le ocurren, porque los niños son muy locos.
Entonces, por ejemplo, en algún momento con mi hijo mirando una revista National Geographic y había una foto de una pila de colmillos de elefantes. Entonces me pregunta Pedro, ¿y eso qué es? Le digo yo, así muy compungida, pues, colmillos de elefante, mi amor. Dice, ¿y por qué se los cortan? Y le digo yo, pues para venderlos. Y me dice, ¿es buen negocio vender elefantes sin colmillos? Entonces es una de las anécdotas que están así, y así muchas también, como los niños saben desdoblar la lógica del adulto y mirar las cosas en un ángulo tan especial. Yo creo que ese fue como la puerta de entrada a tratar personajes infantiles. Bueno, hola Laura, mi nombre es Juan José Pinzón. Pues ante todo, gracias por inspirarnos. Y bueno, yo tenía una pregunta para ti. Durante este evento mencionaste como la importancia de la realidad, cómo la realidad otorga historias importantes para la literatura. Y cómo uno, digamos, cuando como persona que escribe se mete, digamos, en proyectos de escritura en un momento dado, y como que tú dijiste que uno se casa con esos proyectos durante ciertas épocas y, digamos, abandona otros, ¿no? Pero siempre están surgiendo ideas importantes que inspiran y uno no escribe en el momento, ¿no? Como en el instante, uno, digamos, no anota impresiones que tiene, etcétera, sino que uno dice, bueno, lo escribiré después, y pasa como al bagaje de tu mente, ¿no? Entonces lo que te quería preguntar es, o sea, ¿cómo conciliar eso, no? Escribir con base en el recuerdo, teniendo en cuenta la naturaleza pues de nuestra mente, ¿no? Que muchas veces tiende a olvidar detalles importantes de la realidad, tiende a tergiversar, ¿no? Lo que pasó a veces, también como a idealizar lo que pasa, etcétera, ya sabes lo que quiero decir. Entonces quería preguntarte un poco como cuál es tu proceso personal al momento de escribir, de sentarte en el escritorio y a escribir con base en el recuerdo, para recrear de pronto la mayor viveza posible esa primera impresión, ¿no? Que tuviste en un momento dado ante una situación en contacto con la realidad. O sea, quizás entendiendo un poco el proceso de escribir como un acto meditativo, quería un poco con la intención quizá de meterme en tu cabeza y saber cuál es tu método. ¿Cómo haces tú en tu mente para recrear esos escenarios, recrear esa realidad y plasmarla en tu literatura? Mira, en general todos mis libros parten de artículos periodísticos, o sea, yo parto como de una investigación lo más meticulosa posible, no digo que objetiva porque no creo que exista, pero sí honestamente subjetiva, y por lo general, si ustedes buscan, detrás de cada libro hay uno o varios artículos. Entonces, ese es como un punto de partida para mí que tiene que ver con el proceso periodístico, que yo nunca lo he podido abandonar. Yo creo que la gran ventaja del periodista sobre el escritor es que el escritor tiene la obligación de decir las cosas, de afirmar, mientras que el periodista tiene el derecho de preguntar. Si se fijan, los narradores o las narradoras de todos mis libros no tienen ni idea de qué se trata, como Aguilar. Se le enloquece la mujer y él ni siquiera conoce bien a su mujer. A mí me gusta que el narrador no sepa nada, porque creo que el escritor no sabe nada cuando empieza con un tema desconocido y el lector tampoco sabe lo que le va a dar el libro. Entonces, inducir un proceso de preguntas por parte del narrador y por parte del lector y el lector acompañando al escritor. Entonces, primero, periodismo y poner los hechos tal como los vi. Y a partir de ahí inventar como loco. Eso ha sido mi proceso. Cuando yo trabajaba como periodista, la crítica que me hacían era, pues sí, hasta aquí usted inventó, o sea, que hasta aquí usted investigó y esto lo puede documentar, pero de ahí en adelante, ¿de dónde lo saca? No, lo saco porque lo sé, es decir, no hace falta preguntar, esto es así porque es evidente. Entonces yo creo que yo cambié la fórmula, en vez de decir, estos son verdades y que le digan a uno, pero mire que es muy fantasioso, uno dice, esto es ficción y en el fondo cuenta verdades. ¿Y quién le puede uno decir nada, cierto? No, es que esto no fue así, ¿quién dijo? Esto es ficción, ya está. Esa para mí ha sido la salida, no digo que sea la fórmula, pero en vez de
decir, estoy contando hechos reales y que te digan, pero ¿por qué te faltó? Esto está sesgado, no, esto es ficción, ya está. La ficción permite, da libertad, la libertad poética que te da la ficción, pues es infinita. En mi caso, siempre partiendo de la investigación, porque necesito ese pie en la realidad. Y la otra, como norma que me he dado, además por placer, es que por cada libro que escribo yo leo por lo menos 50 o 100 libros, porque yo sí creo que el escritor tiene derecho a aprender. Yo no creo la tan cacareada originalidad. Uy, qué bueno que es, qué original. Ustedes saben que la palabra original en su etimología quiere decir lo que está arraigado en el origen, es decir, lo que encuentra un campo dentro de una tradición, encuentra su lugar. Cuando le preguntaban a Álvaro Mutis que por qué no en sus novelas no había escenas eróticas, decía, porque las posiciones son 3, no me pidan a mí que me invente más. Eso agota ese campo. Entonces, también por ahí viene la cosa. Hay ciertos temas que son fundamentales para el ser humano y no son tampoco tantos, y se han escrito miles y miles de veces. ¿Qué puede uno aportar? La visión desde el rinconcito del mundo que uno ocupa. Pero estás tratando los mismos temas que han tratado prodigiosos poetas, pintores, escritores. ¿Por qué no recurrir a ellos para aprender? Yo creo que uno tiene todo el derecho de aprender y de decirlo. En la última novela, Canción de Antiguos Amantes, yo recurrí a un mecanismo que a algunos les parece pesado, porque yo puse notas de pie de página. Cada cosa que iba diciendo yo ponía la referencia, la nota de pie de página y al final una bibliografía. Porque yo pensé, si yo me he leído estos libros para contar esto, ¿por qué le voy a ocultar al lector? Si el lector o la lectora quieren saber de dónde saqué yo eso, que puedan recurrir a la fuente. Si quieren ampliar más un tema, que puedan recurrir a la fuente. ¿Por qué tapar eso? Yo creo que los escritores sabios de verdad son pocos. En general, todos se nutren de lo que vino atrás. ¿Por qué no confesar cuál es tu fuente? Entonces, leer y en ese sentido recibir todo el soplo maravilloso que te llega a ti a través de los grandes de la cultura y luego aterrizar todo eso en el pequeñito rincón de tu existencia, en el pequeñito rincón de tu cabeza y de tu vivencia y volver a contar la eterna historia, pero contarla a tu manera, sabiendo que es la eterna historia, ¿cierto? Hola, mi nombre es Mariana Paredes y yo soy una de las 98 estudiantes que leímos tu libro Delirio el año pasado en el colegio. Normalmente los libros que hemos leído en el colegio, o pues esto lo puedo decir bajo pues mi ignorancia, tienen textos, tienen estilos narrativos muy parecidos. Sin embargo, algo que discutimos mucho en la clase fue que Delirio fue el primer libro que leímos que rompe estos estereotipos estilísticos, como con la polifonía narrativa, con la ausencia de comillas o con los saltos en el tiempo. Y aunque hoy en día tengo algunos textos que puedo conectar con este estilo, me gustaría saber qué o quién fue lo que te inspiró a cambiar este estilo narrativo como de lo convencional. Cuando yo era joven, cuando era estudiante, nos tocó pues como todo el milagro del boom. Un día aparecía 100 años de soledad, otro día aparecía La ciudad y los perros, al otro día aparecía Rayuela. Era de verdad así deslumbrante, no acababas de asimilar toda esa cantidad de prodigios que te estaban llegando, donde no solamente era la revelación de la literatura latinoamericana, sino se te revelaba tu propio continente. De pronto entendías que tu continente tenía un nombre, que era fascinante, que era universal, que lo podían leer por fuera. Era un continente básicamente innominado hasta que llega el boom y le pone nombre. Curiosamente, bueno, yo tengo una tesis de grado de la Facultad de Literatura que afortunadamente se perdió porque es impresentable,
porque es una diatriba contra el realismo mágico, de lo más injusto, porque desconocía pues como el prodigio literario que es García Márquez, pero a mí me daba piedra, éramos jóvenes muy urbanos, muy militantes, y que nos vinieran a decir que la realidad era mágica, pues no nos cayó tan bien. Entonces, bueno, hoy en día no crean que no sé distinguir y sé lo que es la gran literatura de García Márquez. Bueno, en cambio, Vargas Llosa, pero que inicialmente realmente escribía muy bien, tenía esa manera de narrar, de las voces de distintos personajes, y un mismo hecho contado por distinta gente. Yo creo que Vargas Llosa fue como en literatura latinoamericana el gran maestro del caleidoscopio. La historia contada, acuérdense, la Casa Verde, esa prodigiosa novela, está contada desde el leproso, la prostituta, y es como juntando todas las historias que uno logra la visión de la totalidad. Y luego, no frenar el lenguaje tanto con exclamaciones, comas, punto y coma, no sé qué, sino como dejarlo fluir más, pues el gran maestro de eso es desde luego Saramago. Yo creo que Saramago nos enseñó a dejar fluir el lenguaje. En ese sentido, la ortografía, a mí es que me choca, como uno mira un texto con mucha ortografía y es lleno como de paticas de mosco. Y a mí me entran ganas de borrarlas. ¿Qué tal las exclamaciones? 100 millones se reunieron. ¿Quién habla con exclamaciones? Eso no funciona. O las interrogantes, ¿cómo estás? Tampoco suena así. Entonces, como las ganas de quitar esas convenciones que a mí me parecía que tergiversaban el pensamiento de los personajes que yo quería transmitir. Y Saramago, después de leer a Saramago, esa fluidez prodigiosa del lenguaje que corre como agua, pues yo creo que también fue una lección que yo quise aprender. Después recuperé un poco de puntuación porque hacía falta tal cual punto aparte y tal. Después lo recuperé un poco, pero en un principio